Hola, ¿qué tal amigos de Código Facilito? El día de hoy vamos a entrar al módulo llamado Programación en Arduino, pues para Arduino, con el entorno de desarrollo integrado propio. ¿Por qué es importante aprender el lenguaje de programación? Pensemos esto. Cuando nosotros tratamos de comunicarnos en otro idioma, nosotros tenemos que entender solamente como las reglas principales de comunicación. Cuando nosotros íbamos a la escuela, nos decían que había un sujeto, verbo, predicado cuando ustedes querían hacer una oración, por ejemplo. Cuando ustedes están aprendiendo inglés, les dicen que necesitan aprender la sintaxis, la pronunciación, el alfabeto es el mismo, pero imaginemos que queremos aprender hebreo. Nosotros tenemos que aprender su alfabeto, la pronunciación del alfabeto, cómo conjugan verbos y aparte tendremos que aprender cómo generar nosotros nuestras propias oraciones. Es decir, cómo empezamos a producir nuestro propio hebreo, por así decirlo, ¿no? Si ustedes van a otro país y solamente saben inglés, en el caso de que manejen otro segundo idioma, les van a necesitar o van a requerir de una ayuda de un traductor, ya sea el traductor de Google o de Bing o el que ustedes gusten, o un amigo que sepa una tercera lengua y les pueda ayudar, o tal vez esa persona solo sabe 2, que es inglés y la del país en el que ustedes se encuentran. Esa persona se convierte en un compilador. Se encarga de traducir un lenguaje que ustedes conocen a algo que ustedes no conocen, pero que los lleva a un mismo resultado. Si ustedes quieren ir a la tienda en Alemania, necesitan saber alemán. No para ir a la tienda, pero sí para tal vez adquirir algo. Ustedes pueden hacer tantos lenguajes de señas como quieran, sin embargo, no es lo mismo a que ustedes llegaran e hicieran la petición normal. Aquí podemos solicitarle a alguien que nos haga favor de traducirnos y obtendríamos pues los productos que quisiéramos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una comunicación a nuestro microcontrolador, nosotros tenemos que hablarle en lenguaje máquina. De lo contrario, pues nuestro microcontrolador no lo va a entender. A principios de los 50 empezaron a trabajar con un lenguaje que se encargaba de traducir, pues, una especie de instrucciones abreviadas llamadas mnemónicos a código máquina. Este código máquina es un conjunto de unos y ceros que dan instrucciones específicas. Solamente que este lenguaje es complejo no porque tengan que saber inglés, ni porque tengan que entender que es un mnemónico. Es complejo porque tienes que entender la arquitectura del dispositivo, del microcontrolador que quieres utilizar. Tal es el caso del microcontrolador con el que casi la mayoría de las personas inician, es el PIC16F84 o el 87, no sé cuál hayan utilizado ustedes, y tienes que entender cómo funciona la arquitectura de ese microcontrolador para tú poderle dar las instrucciones y moverte de banco y saber cómo manejan ellos la memoria, etcétera. Arduino nos evita eso. Arduino nos dice, solamente necesitas entender algunas instrucciones básicas, saber el lenguaje que nosotros mismos creamos, que es una combinación de C y C++, y con ello ya te puedes comunicar con tu microcontrolador y hay algo interno que se encarga de traducirlo. En este caso, ese algo interno, pues es un compilador, ¿no? Em, si ustedes quieren empezar a generar sus propios prototipos, es necesario entender cómo funciona y cómo se pueden comenzar a comunicar con él. Un ejemplo muy sencillo es si ustedes quisieran hacer de manera remota el control de una cafetera, ustedes tienen que analizar un proceso, tienen que entender cómo funciona la cafetera y cómo pueden optimizar el proceso en el que lo hace. Va. Ven que tienen que presionar un botón. Antes de presionar el botón, tienen que ver que alguien introduce agua, que tienen que introducir café. Entonces ustedes empiezan a hacer como toda una relación de qué necesitan y cómo funciona, o todos los pasos que necesita la cafetera para hacer el café. Pues primero destapas la cafetera, sacas el filtro,
bueno, sacas el portafiltro, le pones el filtro, pones café, lo pones en su lugar, del otro lado lo llenas con cierta cantidad de agua, cierras la tapa, pones el vaso de cristal de abajo, que no sé cómo se llama, y luego conectas la cafetera a la luz y la prendes. Todas esas son unas secuencias de instrucciones. Esa secuencia de instrucciones nosotros lo llamamos programa o lo llamamos algoritmo. Nosotros podemos modificarlo, sí, en lugar de que se conecte a la luz o que se active el funcionamiento a través de un botón, ¿qué tal si yo le mando una instrucción vía Wi-Fi o una instrucción vía Bluetooth y ya no tengo que estar ahí cerca? Sin embargo, tendría que pensar en el proceso de llenado, tanto de café como de agua. Pero es un ejemplo sencillo. Sí hay cafeteras que se conectan a Internet y sí hay, formas de hacer eso. Desgraciadamente no puedo hacerlo aquí en el curso porque tengo que destruir una cafetera para hacer eso. Pero sí vamos a ver los principios básicos de cómo funciona. Una vez que ustedes ya entienden cómo funciona la cafetera y ya saben en qué punto la pueden modificar, en mi caso, lo identifico como, pues el botón. Hay quienes van a decir, no, a la conexión de la luz hay que ponerle un relevador y entonces ahí ya podemos controlar el encendido o el apagado. También es válido. Habrá quienes digan, no, es que voy a poner un servo que se encargue de vaciar cierta cantidad de café cuando vea que ya no hay. O voy a poner otros mecanismos que me permitan modificar el funcionamiento de la cafetera. Pero todo eso ustedes lo van a empezar a abstraer o lo van a empezar a diseñar de acuerdo a los conocimientos que ustedes tengan. Si ustedes no saben absolutamente nada de Arduino, pues obviamente va a ser muy complicado que logren identificar más allá del cómo funciona este tipo de dispositivos. Por eso nosotros dedicamos este módulo completo a que aprendamos cómo funciona el lenguaje de programación para Arduino, qué es una variable, cuáles son los tipos de datos, cuáles son las estructuras condicionales, cuáles son las estructuras de control que vamos a estar utilizando y además vamos a trabajar algunos ejercicios en los simuladores que previamente ya instalamos. No se vayan, yo los veo en el siguiente video.